exalta a los humildes, colmo de bienes a los hambrientos despojando, a los ricos. Hoy mi alma proclama tu grandeza, llena de gozo en Dios mi Salvador. Bueno, muy buenos días a todos. Espero que estén bien. Tenemos nosotros hoy día la segunda meditación de este Sábado Santo. Primero quisiera partir situando un poco lo que hemos estado reflexionando. Como les decía, la propuesta que les traía yo era tratando de contestar la pregunta: ¿por qué seguimos en esto? ¿Por qué estamos acá? Y fuimos recorriendo el día viernes en la mañana esto de la experiencia del Padre, que es central en todo cristiano y que puede ser una manera de responder. He tenido una experiencia del Padre. Otra manera de responder que vimos ayer en la tarde era por su propuesta, la propuesta de Jesús. Esta propuesta del reinado de Dios, donde todos y todas somos hijas, hijos suyos. Y hoy día la propuesta da un paso distinto. Hoy día quiero invitarlos a que podamos tratar de responder esto a partir de la comunidad y nuestra experiencia de comunidad y de iglesia. Durante el Sábado Santo pareciera que no queda nada, no queda nadie, todos se fueron. La tierra entra en un silencio después de los episodios cruentos, crueles de la vida de Jesús. Hay silencio y la soledad pareciera que a esta iglesia dispersa, después de la muerte de Jesucristo, se empieza a hacer una soledad oscura, fría. Esa soledad donde el pastor, el que nos llenaba el corazón, desapareció. ¿Quién queda en esto? ¿Quién queda aquí? El ser humano, ¿dónde está? Es la pregunta que se hace el Génesis. Hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? La crisis llegó a su punto máximo, esa crisis que venía presintiendo Jesús en cada uno de los anuncios de la pasión, llega a su punto máximo, los discípulos dispersos, pero lentamente los discípulos empiezan a reencontrarse, se empiezan a reunir. Y este es una vuelta al encuentro, una vuelta a la unión, a la unidad, reencontrarse, reunirse. Se encuentran en la tristeza, no se encuentran desde el triunfo de su guía, sino que se encuentran en la tristeza, en la fragilidad, en su vulnerabilidad. Sin compartir las vulnerabilidades, y esto es algo que es una tesis que les quiero plantear, sin compartir las vulnerabilidades no hay comunidad posible, porque el camino en solitario es para el superhombre, este superhombre de Nietzsche. El superhombre es solo, se la puede, se la sabe, lo tiene, lo posee. La comunidad es para los débiles. Y sin ser débil no hay comunidad posible. Entonces hoy día quiero invitarlos a que podamos pedirle al Señor un regalo esta mañana, que es la gracia de reconocer nuestra historia en la comunidad, de agradecerla y de proyectar esa comunidad nuestra hacia el futuro. Poder soñar cómo puede ser esto en adelante. Y lo primero que quiero invitarlos a reflexionar es que nosotros, católicos aquí, estamos
porque nos hemos originado como católicos en una comunidad. Nosotros, y esto me lo han escuchado varias veces, no nos hemos hecho a nosotros mismos, sino que somos el fruto de muchos que antes nuestros han avanzado a tientas para que nosotros lleguemos a ser lo que somos de bueno, lo que somos de frágiles, de malos. Otros han sido los que han avanzado antes. Es la comunidad entonces la que nos ha ido gestando. Entonces la primera propuesta que les quiero hacer es a mirar cuál ha sido esa comunidad que te ha gestado a ti. Nuestra experiencia de fe nos ha ido llegando a través de tantos, que a través de siglos nos han precedido y nos han ido cuidando, compartiéndonos aquellos que ellos recibieron a su vez como un tesoro. Lo recibieron como un tesoro. Yo quisiera compartirles, voy a compartirles esta mañana harto de un libro que llegó a mis manos por una amiga, la misma amiga de Bunchulhan, que me pasó este libro de Rafael Gumucio, me habló de él. ¿Por qué soy católico? Rafael Gumucio, este es el mismo de Plan Z. Yo creo que jamás él pensó que lo íbamos a citar en un retiro de Semana Santa. Yo tampoco pensé que lo iba a citar a él, pero fíjese, tiene páginas que son de mucha risa, la verdad que me reí mucho con el libro, pero también de mucha humanidad. Él se vuelca en su experiencia de fe en este libro. Dice: contra el imperio de la Guardia Pretoriana, otro ejército, otra legión, otro imperio, contra los uniformes marciales, trajes de pastores. Mi tío Esteban Gumucio, tío abuelo de él, mi tío Esteban o mi otra tía abuela, María Alemparte Prieto, la Cuca, que se hizo monja en secreto y silencio en las Siervas de María, una congregación que aparecía bajo la Revolución Francesa, donde se les prohibía procesar sus votos, le permitió seguir trabajando en impuestos internos y cuidar a Clara Concepción del Carmen, mi tía Cala, que nació lisiada en una barcaza que atravesaba como podía el río Calle. 1,20 m, la mano torcida tanto como su caja torácica. Carácter tronante, alegre y terrible, mi tía Cala pasaba las tardes en el jardín de su casa en la calle Manuel Montt, orgullosa de que los pájaros invadieran solo su pedazo de jardín, más viva que cualquier vivo, más feliz, enojada, divertida, mi tía Cala, que no admitía excusa para que los otros no fueran felices e indestructibles como ella. Mi otra tía abuela, Amalia, a quien no conocí porque se hizo monja de clausura y que arruinó su convento cuando se metió a domesticar conejos sin antes pensar en la facilidad de estos para reproducirse. Fumadora empedernida, divertida y desastrada, libre como era la Cuca, a pesar de sus angustiantes ojos azules, y como lo era el padre Esteban, sin agenda ni enemigos, sin auto ni casa propia. Todos ellos eran libres, quizá porque se casaron con Dios, es decir, con lo mejor y lo peor de ellos mismos, con sus libros, sus dudas, su amor y su odio. Y todos ellos murieron como todos, desesperados y llenos de esperanza. Libres fueron porque amaron como pudieron, hasta donde pudieron. Y parece que Dios, si es que existe, no les pidió más. Sigue cantando Ortiga. Ortiga es una escisión que tuvo el grupo Quilapayún. Y cita la canción de Ortiga: creo en esta nave perdida, creo que esta nave perdida llega a su puerto. No me robarán la esperanza, no me la romperán, no me la romperán. Vengan a cantarla conmigo, vengan a cantar, vengan a cantar. Lo que hace Rafael en este libro es reconocer la historia
de él, de cristiano, que se ancla en tantos pasados. Es lo que hace el pueblo de Israel tantas veces en su ceremonia pascual, donde dice: mi padre era un arameo errante, bajó a Egipto y allí vivió como un emigrante con un puñado de personas, convirtiéndose en una nación grande, fuerte y numerosa. No llegamos aquí aparecidos de la nada. No somos un aerolito que cayó en la tierra, sino que somos historia de tantos y tantas que se la jugaron antes para que yo, para que tú tuviéramos fe. ¿Quiénes son tus antepasados que fueron cultivando en ti esas pequeñas certezas? Podríamos ponerle nombre, podríamos ponerle a mi Maruja, a mi Lela, a mis tatas. ¿Quiénes son los tuyos que se la jugaron antes de ti para transmitirte esta semilla de gracia, este tesoro de fe? La comunidad, nuestra comunidad, está llamada a ser un hogar, un lugar para que pudiéramos nosotros aprender a ser humanos, simplemente humanos. En el hogar, porque no todas las casas son hogares. En el hogar, probablemente tú y yo aprendimos a celebrar. Aprendí lo importante que era juntarnos y compartir la alegría. Eso es un hogar. Aprendimos también a compartir lo poco que había a veces, o lo mucho, y a cortar con un cuchillo la torta fina para que alcanzara para todos, o a compartir ese pedazo de pastel de pay de limón que tampoco alcanzaba para todos y que todos queríamos. Y aprendimos a compartir, a preguntar antes de comerte lo que queda en el refrigerador si llegaron todos, porque si no, lo que quedaba había que partirlo. Aprendimos a acoger, aprendimos a sostener a aquellos más frágiles, los compañeros, los amigos, esos que necesitaban de clases particulares porque no les iba tan bien. Aprendimos a levantar al que se había caído. A veces se había caído gravemente y había que levantarlo. Esos son gestos particularmente humanos y los aprendimos en el hogar, en la comunidad. Esa comunidad que se nos fue haciendo hogar. Celebrar, compartir, acoger, sostener, levantar. El hogar es nuestra historia. Es donde fuimos aprendiendo a ser genuinamente humanos. Y también el hogar es el anticipo del futuro. Es el anticipo de este sueño de Dios para la humanidad. El hogar es el lugar donde durante siglos se ha gestado la humanidad. Entonces, les pregunto, ¿quiénes te han antecedido en la comunidad? ¿Quiénes son los que te han hecho hoy humano a ti, humana? Los que te han hecho cristiana, cristiano. ¿Quiénes son? Y ponles nombre, ponles cara, ponles recuerdo de palabras o de silencios compartidos, de llantos. Y pensando en tu comunidad de domingo, tu comunidad de sábado en la tarde, ¿qué le falta a tu comunidad para ser hogar? ¿Qué le falta a tu comunidad para llegar a ser ese lugar donde crecemos en humanidad? O para pensar de manera positiva, ¿qué del hogar ya está presente en tu comunidad? Y para ti ha sido un regalo, una gracia, un don. ¿Qué sería de mí si ya no fuese este el camino que solo y extraviado
a la deriva. Si el largo caminar de mis zapatos ya no fuese más que absurdo deambular, ¿qué sería de mí si la verdad no fuese esa belleza que siempre de mi madre aprendí, que se fue tejiendo día a día en mil trenzas, cobijando mis dudas y temores? ¿A dónde iría? Dime a dónde, llorando en silencio sin razón para vivir, con un sueño hecho trizas de repente. ¿Qué sería de mí si la vida no danzara tan hermosa, vestida en mil colores y sonrisas? Si un silencio ajeno e indolente se robara el latir del corazón, ¿a dónde iría? Dime a dónde, llorando en silencio sin razón para vivir, con un sueño hecho trizas de repente. No puedo dejar de creer en lo más bello. Quiero vida y crecer siempre contigo. Una segunda entrada a esta comunidad que les propongo es entrar a la comunidad, a nuestra experiencia comunitaria, no desde la fuerza que ha tenido la Iglesia durante siglos también, sino que entrar desde sus imperfecciones. La verdad es que el reino de Dios no es para selectos. Desde muy antiguo, desde el inicio de la Iglesia prácticamente, tenemos en la Iglesia una herejía que anda dando vueltas y no sé, es como un parásito que no se va a salir nunca de ti, de nosotros, que es esta herejía cátara, que postulaba que la Iglesia era solo para los puros. Cátaro en griego significa cátaroi, el puro, los puros. Y que postulaba que a la Iglesia tenían que pertenecer o pertenecían solo los que lo cumplían, los perfectos, los que están ahí cumpliendo la norma. Es una herejía antigua que viene a negar la fragilidad humana. Es una herejía antigua que niega, por lo tanto, también los mismos orígenes de la Iglesia, con Judas y con Pedro incluidos. Basta que leamos, por ejemplo, en el capítulo 14 de Mateo, el rol de Pedro, que es tan mediocre. No solo se queda dormido cuando Jesús intenta rezar en el huerto de Getsemaní, sino que después, y a pesar de que Jesús ya le había advertido, lo niega 3 veces antes de que cante el gallo. ¿Qué esperar de una iglesia que surge así? Donde el mismo fundador, cuando tiene que elegir a solo 12, elige a Judas Iscariote también. Es como un 8% de error. Es harto. Más encima si era hijo de Dios. Bueno, pero uno dice, oye, es esta iglesia que desde sus orígenes nace tan frágil. Sigo con Gumucio.
él comienza a hablar de algunos personajes que han ido forjando esta iglesia. Y dice, y el moderado Monseñor Romero, ascendido arzobispo para mediar entre la guerrilla y los militares, asesinado por estos últimos en la puerta de su propia catedral, forzado por su fe a ir más allá de todo lo que su razón y su instinto pedían, obligado al final a enfrentar delante de su iglesia, mi iglesia, la más visible de las muertes. Él, que había llegado ahí porque parecía más cercano al sector conservador de la iglesia, más dispuesto a que los otros a llegar a un acuerdo con los militares. Esta es una religión de héroes, pero sobre todo una religión de traidores. La palabra traidor se usó por primera vez para calificar a los cristianos que ante el miedo del martirio abjuraban de su fe. Todos sus santos fueron valientes y casi todos pasaron por grandes momentos de cobardía que los explica y los excusa. El más cristiano de los cristianos, San Pedro, se portó como el más pusilánime de los pusilánimes. San Pablo persiguió hasta matarlo a Esteban y después vio la luz, o sea, se volvió ciego, en Damasco. Ese refinado sentido del humor con que Dios elige a sus apóstoles entre sus enemigos, o ni siquiera entre los débiles, los cobardes, los raros, toda gente que no es de fiar, como lo era yo a mis heréticos 9 años. Nuestra iglesia, la iglesia de los débiles, de los cobardes, de los raros, esa es nuestra iglesia. ¿Y por qué creo yo, y quizá esto nos dé alguna pista, por qué creo yo que en esta iglesia estamos los que somos nomás? Porque cuando uno comparte la vulnerabilidad con otro, es la única posibilidad que tengo yo de necesitar del otro. Y cuando yo comparto la vulnerabilidad y te necesito, nos vamos acompañando y vamos haciendo algo, ya no solos, tú ni yo, sino que lo vamos haciendo juntos. No hay otro origen posible para una verdadera comunidad si no nos hemos compartido nuestra fragilidad. La fragilidad es lo único que permite que nos necesitemos. Si yo no comparto mi vulnerabilidad contigo, nunca vas a necesitar de mí ni yo de ti. La vulnerabilidad es condición de posibilidad y el punto de partida necesario para la comunidad. Va contra la intuición de que debemos ser perfectos para ser amados o que debemos ser perfectos para pertenecer, como que necesitáramos calificar. No, la comunidad se va entramando precisamente, y diría yo, únicamente a partir de esos pequeños puntos oscuros que me hacen requerir de otros. Si fuéramos perfectos, no nos necesitaríamos. Entonces, el primer ejercicio para la comunidad ha de ser compartir la vulnerabilidad. Sin ella, nuestra omnipotencia termina por volcarnos sobre nosotros mismos. Y quizá es aquí donde nos empezamos a sentir incómodos con todo lo que hemos visto de nuestros curas, nuestros compañeros, que han ido mostrando tal vez la parte más oscura de nuestra humanidad. Y no nos gusta, y no la justificamos, más bien la rechazamos con violencia. Pero pensaba yo el otro día, ¿cuántas veces me gustó a mí decir con cierta soberbia que yo era del grupo de Alberto Hurtado? Y yo
decía que era jesuita y la gente me decía, ¿qué es eso? Bueno, le decía yo, ¿tú conoces a Alberto Hurtado? Bueno, jesuita. Bueno, y hoy día me preguntan por Renato. ¿Y qué? ¿Me voy a correr? También es jesuita. Y estamos en esa. Y nos cuesta y nos duele. Hubiera querido que fuéramos una compañía solo de hurtados, pero no lo somos. Y probablemente, si somos realistas, el propio Hurtado también tenía sus puntos oscuros que necesitaba, y por eso necesitó de una comunidad que lo entendiera, que lo acogiera, con el cual él se pudiera vincular porque los necesitaba. Este es el origen de la iglesia, nuestra fragilidad. Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué vulnerabilidades tuyas podrías compartir o comenzar a compartir con tus cercanos? ¿Cuáles son tus pecados inconfesables? Y por otro lado, ¿qué perfeccionismos tuyos están haciéndote daño o están dañando a tus cercanos? Nuestra iglesia, perdonen que sea tan claro, pero nuestra iglesia no es para perfectos. Y dicho así en fácil, si esta iglesia fuera para perfectos, de partida yo no podría estar aquí hablándole a ustedes. Y probablemente tampoco ustedes estarían acá. Hoy siento que hay dentro de mí un pozo inmenso y tan profundo, tan lleno de vacíos hondos y olvidados, y de caminos viejos que dejé, de mis miserias duras y vergüenza. Hayan caído penas y fracasos. Allí he olvidado parte de mi vida. Allí está todo lo que no puedo aceptar. Y cuántas veces intenté llenarlo de grandes momentos, y aún descubro que ese gran vacío está en lo más hondo de mi ser. Si conocieras tú el don de Dios, sabrías que Él habita en pozos como el tuyo. Sabrías que Él los llena enteros de agua viva, que calman para siempre la sed más profunda. Si conocieras tú el don de Dios, verías cómo Él convierte ese vacío en manantial que brota sin cesar, en vida eterna derramada. Maestro, veo que has enterado en lo profundo de mi pozo, y hoy quiero remover escombros que lo llenan, llegar a ti y abandonarme, sentir que estás en mi pobreza, saber que llenas el vacío de mi vida y que es allí donde tú quieres habitarme, en lo más hondo de mi ser. Si conocieras tú
el don de Dios. Sabrías que Él habita en pozos como el tuyo. Sabrías que Él los llena enteros de agua viva, que calman para siempre la sed más profunda. Si conocieras tú el don de Dios, verías cómo Él convierte ese vacío en manantial que brota sin cesar, en vida eterna derramada. Si conocieras tú el don de Dios, sabrías que Él ya vive en ti. Si conocieras tú el don de Dios. Y finalmente les ofrezco una reflexión sobre cómo me imagino yo que será nuestra iglesia del futuro. La iglesia nuestra, creo yo que va a tener que ser una iglesia sumamente radical. Y esa, creo yo, la invitación que ha estado siempre en el Evangelio, que seamos una iglesia radical, una iglesia que viva profundamente esa vocación recibida en el bautismo, que no sé hasta qué punto le hemos tomado el peso, porque nos hemos ido acostumbrando a ser bautizadas y bautizados. Hay que recuperar el bautismo. Hay que recuperar nuestra vocación bautismal y recuperar lo radical y revolucionario que es ser bautizado en el presente. Hay que hacer florecer esa vocación y mostrarla en plenitud. Pero esencialmente yo destacaría dos rasgos hoy día. Uno, que tiene que ver con su ser sacerdotal, que es algo que hablamos el viernes ya. Esa comunidad que es mediadora del Padre, que tiene un punto anclado profundamente en la tierra, en lo concreto, en los trabajos, en la vida, y al mismo tiempo el otro pie puesto profundamente en Dios, que es su papá. Y hace de puente entre estas dos cosas y mete a Dios en la historia y ofrece la historia a Dios. Ese ser sacerdotal me parece que tenemos que recuperarlo. Es absolutamente revolucionario encontrar en medio de esta vida tan agitada momentos de silencio para que hable el corazón. Va en contra de muchos aspectos de la cultura. Andar por la vida con conciencia de ser hijos. Eso lo veíamos el viernes. Pero el segundo aspecto de la iglesia y de la vocación bautismal que quisiera destacar es este ser profético, que muestra su fe en gestos concretos, dando testimonio de eso que cree, dando testimonio del reinado de Dios. Perdonen, pero sigo con Gumucio. La astucia suprema del cristianismo primitivo estuvo en imponer solo esa exageración del sentido común, que consiste en pasar de amar al prójimo porque es como tú, a amar al enemigo justamente porque no es como tú. Esa es la radicalidad, la revolución del cristianismo, que consiste, en palabras de Gumucio, y creo yo profundamente cercanas a Jesucristo, en pasar de amar al prójimo porque es como tú, a amar al enemigo justamente porque no es como tú. Si hiciéramos ese gesto nosotros en nuestra vida, probablemente seríamos una de las fuerzas más revolucionarias de la historia. Iríamos contra los evidentes Trump o los evidentes Kim, pero también contra esos pequeños Trump y esos pequeños Kim que están metidos también en nuestros barrios y ciudades. Y sería una revolución.
y sería una revolución. El futuro de la iglesia nuestra se va configurando a partir de estos hombres y mujeres que se van vinculando con Dios, como les decía ayer, con gratitud, por una parte, que reconocen que son deudores de tanta gente y en particular de Dios, gratitud, y por otra parte con generosidad. Ser cristiano, creo yo, y lo sostengo, no es mucho más que eso. Es la gratitud que nos hace hombres y mujeres que reconocen lo recibido y la generosidad que nos hace circular esa gracia y ese regalo entre todos nosotros, compartiendo el don. Cuando se frena el don en un cristiano, ese don se empieza a pervertir. Entonces, hombres y mujeres particularmente agradecidos y generosos. Fíjense lo que expresa Gumucio. Mi hija Beatrice debe ser, bueno, me pregunta, ¿quiénes son para mí los hombres más buenos del mundo? Enumero: Jesús, Sócrates, Martin Luther King, Gandhi, todos asesinados violentamente por enemigos que nadie recuerda ahora. ¿Eso les pasó por ser buenos? ¿Los mataron? Me pregunta horrorizada. Claro, si quieres la paz, si rechazas la guerra, lo más seguro es que te maten joven, querida hija mía. Siento no poder mentirte. No es lógico, ya sé, no es lindo, pero es así. El cristianismo es solo la idea de que esa injusticia no es tan injusta, porque hablamos de todos esos muertos y olvidamos a sus asesinos, porque están vivos todos esos muertos y muertos están todos sus asesinos. Eso es parte de la revolución del cristianismo, de los hombres y mujeres que se dan sin medida. Esa es la iglesia del futuro. Es la iglesia del libro de los Hechos, en el capítulo 2, donde dice que todo el mundo estaba impresionado a la vista de los numerosos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. En cuanto a los creyentes, fíjense lo revolucionario. Vivían todos de mutuo acuerdo y todo lo compartían. Hasta vendían las propiedades y bienes y repartían el dinero entre todos según la necesidad de cada cual. A diario acudían al templo con constancia y en íntima armonía. En familia repartían el pan y compartían juntos el alimento con sencillez y alegría sinceras. Alababan a Dios y toda la gente los miraba con simpatía. Por su parte, el Señor aumentaba cada día el grupo de los que estaban en el camino de la salvación. Esta es la iglesia, creo yo, la iglesia futura. Entonces, la propia vida de nosotros cristianos se va haciendo sacramento de Dios, presencia de Dios, un gesto concreto, revolucionario, que rompe con el modelo, que rompe con lo imperante. Dice Gumucio, ante la mayor parte de los problemas del mundo de hoy, la Iglesia plantea soluciones imposibles que vienen del mundo de ayer. Pero, por ejemplo, ¿no es poner la otra mejilla y perdonar los agravios la única solución realista al conflicto palestino-israelí? ¿No es compartir el pan y abdicar del poder la única solución ante el dilema de cómo compartir los bienes y acabar con el hambre en el mundo? ¿No comprende bien la Iglesia que el problema de Trump no es tanto su violencia y su obscenidad, sino su orgullo? ¿No entiende la Iglesia que el orgullo gay enfrentado al orgullo negro y al orgullo de ser americano no puede conseguir más que el choque final? ¿No entiende que no hay una política más urgente y efectiva para solucionar una serie de problemas prácticos, desde la inmigración hasta el alcoholismo, que una masiva renuncia al orgullo?
Ante cualquier problema, conflicto, guerra civil, pienso en la solución de los evangelios y del magisterio de la Iglesia y resulta la única posible. Mi religión, lo admito, es en gran parte una nostalgia, pero también una apuesta a futuro. Porque la muerte siempre va a seguir, a pesar de que la medicina la niegue. Y los otros, el prójimo y el enemigo, van a seguir siendo el infierno y el paraíso. Este es el futuro de la Iglesia, que o es revolucionaria o creo yo simplemente que no será. Yo finalmente decirles con toda franqueza, no estoy dispuesto a que me derroten los augurios de desastre. ¿Qué será de la Iglesia? No sé. ¿Será la Iglesia de las catacumbas? Puede ser. ¿O la Iglesia de las minorías? Seguro. ¿Será la vuelta a la Iglesia pobre y perseguida por el imperio? Tal vez. ¿Seremos menos? Es probable. ¿Seremos ignorantes? Ojalá, porque necesitaremos de Dios. ¿Seremos pobres? Sería estupendo, seríamos libres. No sé, pero ciertamente más vulnerables, más despojados, estaremos más cerca de Jesús y del Evangelio. Que ojalá así sea. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Agradecemos a Juan Cristóbal por estos puntos de oración y junto con este aplauso que sea un envío grande para poder completar esta mañana. Los talleres de oración están ya dispuestos para ustedes, el resto del colegio, para que lo disfruten, para que acompañen cada uno de estos puntos, cada una de sus propias reflexiones. Desde las 12:30, en la capilla, María José Bravo, con la oración cantada. Y hoy, ya desde la mañana y hasta la tarde, con un intervalo entre las 13 y las 15 horas, el sacramento de la reconciliación. Los invitamos a que poco a poco comencemos a vivir la esperanza de la resurrección de nuestros corazones y de nuestra Iglesia.